Hay temas y sentipensares que amo traer a este espacio de podcast y hay otros temas que me desafían un montón y que tengo ahí como ideas anotadas, títulos, etcétera, pero que no termino de encontrar o la forma de traerlo, la forma de comunicarlo, porque suelen ser temas que en lo personal me implican como una doble vulnerabilidad, un doble compartir cómo se vivió en el detrás de escena. Y este episodio es uno de esos porque voy a compartir cómo pasé de ser emprendedora a empresaria y pongo empresaria entre un gran signo de preguntas. Así que nada, espero que disfruten este episodio, no solo quienes están en etapa de crecimiento en sus profesiones y con sus negocios, con sus emprendimientos, con sus empresas, sino también aquellas personas que se están debatiendo entre una nueva versión y una vieja versión. La verdad que realmente uno de los episodios que más me costó grabar, que lo tengo en el tintero hace varios meses, pero habiendo vivido el push energético del webinar Empresarias en Crecimiento, en el que estuve formando parte, invitada por Mesa Redonda como speaker, me dio ganas de traer este tema al podcast y poder compartirlo con ustedes como comunidad. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Charlando con la Chica Como. Mi nombre es Sofi Barbotti y soy la Chica Como porque me fascina simplificar lo más complejo y convertirlo en un plan de acción práctico y humanamente posible. Este podcast es mi momento de jugar a la radio y donde puedo compartirte con honestidad total las experiencias, aprendizajes y sentipensares que me interpelan en mi rutina y el emprender. Nunca no estaré hablando sobre flexiplanificación, porque lo sé y vivo en carne propia, lo importante que es habitar el día a día con liviandad y disfrute, gestionar estratégicamente nuestros negocios y tomar muchísimas decisiones que están alineadas a lo que queremos vivir. Es una charla que tengo conmigo misma, pues tan Aries que duele, pero en voz alta y con vos haciendo comunidad del otro lado. Deseo que este podcast te acompañe en el camino emprendedor, te facilite herramientas y nuevos conceptos y te conecte con cómo querés conquistar esos objetivos que te encienden el alma. Charlando con la Chica Como es mi espacio para charlar, conversar, dialogar libremente y disfrutando de la intimidad que nos da este podcast. Bienvenida y espero que disfrutes de la charla de hoy. Como toda historia que requiere decisión, transformación, voy a empezar por el principio porque si venís escuchando los episodios anteriores, sabés que me gusta mucho poder dar el contexto, porque si no las decisiones parecen como un día me desperté y tomé esta decisión, o hice tal cosa y me trajo un éxito, un logro, o un error, un fracaso, y la verdad que creo que nos debemos más al contexto y a los procesos que a ese resultado final. Entonces, larga historia corta, el contexto con el cual empecé a emprender y los primeros episodios del podcast es donde más comparto esto, es porque quería ser libre. O sea, como primer deseo que apareció en mi corazón fue, ok, quiero trabajar de forma independiente, quiero crear un algo que me permita libertad en todo sentido, libertad financiera, libertad de tiempos, libertad de decisiones, libertad creativa, o sea, como realmente llegué a esta forma de trabajo, de emprender, porque quería esa libertad que en ese momento en mi trabajo en relación de dependencia no lo estaba conquistando y me encontraba como sistemáticamente o como estresada o estancada o agotada y me daba esta sensación de que era por decisiones de otros, como que mi protagonismo no estaba ahí activo al 100% porque yo tenía un gran grado de autonomía, pero al final del día estaba formando parte de un equipo de un otro, digamos, ¿no? Entonces, así fue que llegué a la decisión de, ok, evidentemente emprender va a ser para mí. Y ahí empezó un caminito de encontrar cuál iba a ser el modelo de negocios, cuál iba a ser el punto de dolor y qué valor le iba a aportar yo a mi segmento específico de clientes, cuál era esa primer propuesta de valor que iba a empezar como a validar, digamos, pues siempre el modelo de negocios empezamos como describiéndolo como una hipótesis que después en la cancha, digamos, en la vida real, intercambiando información con cada cliente o potencial cliente, detrás de cada proceso de venta, es donde vamos justamente validando eso. Entonces, cuando llegué a este primer modelo de negocios, que lo construía ya por noviembre del 2020, empecé a crear un plan de acción para poder lanzar mi emprendimiento en marzo del 2021.
En ese momento, ni hablar que todo se sentía entusiasmo, creatividad, obvio que también muchísimo temor e incertidumbre. Imagínense 2020, año de pandemia, que era como, ¿qué carajo estoy haciendo con esto? Pero una parte de mí también se puso en jaque mate en la pandemia de decir, che, estoy viviendo en una ciudad que no me gusta, en un trabajo que no me gusta, como reservándome eso que quiero hacer para un futuro que ni idea cuándo va a llegar. O sea, fue como que me agarró así un atisbo de protagonismo absoluto en decir, si la vida se termina mañana, o sea, en la pandemia, cada uno habrá tenido sus propios pensamientos, los míos a veces eran muy extremos y era como, ok, si el mundo se va a terminar mañana, ¿dónde quiero estar? ¿Quién quiero ser? ¿Qué quiero estar haciendo? ¿Con quiénes quiero estar trabajando? ¿Cuáles son mis dones y talentos que quiero estar aportando al mundo? Y en ese momento ni siquiera lo veía como dones y talentos tan tangibles, pero sí entendía que había cosas que yo hacía muy bien y que podían ayudar a un otro. Entonces así fue que creé mi emprendimiento y acá viene como el segundo hito, que fueron estos 3 años en que estuve liderando, gestionando mi emprendimiento, 2 años y medio diría en realidad, donde fui cambiando el segmento de clientes, cambiando los servicios que facilitaba, refinando muchísimo la propuesta de valor y sobre todo de base creciendo yo como persona, o sea, como humana, creciendo como profesional, porque creo que nunca aprendí tanto en mi vida como desde que empecé a emprender y aprendí de todo, digamos, como aprendí de comunicación, de marketing, de finanzas, de gestión del tiempo, de gestión de equipos, de liderazgo, como muchas cositas que se fueron cocinando en estos años. Y la verdad que en eso fui creciendo en números y ese crecimiento en números que muchas veces fue muy deseado y de hecho planifico para poder enfocar todos los recursos que tengo en pos de esos objetivos que quiero cumplir, que hay objetivos que son más estratégicos de, ok, ¿dónde veo mi negocio de acá a un tiempo? Y también objetivos más como deseos del alma, digo yo, ¿no? ¿Dónde me veo yo como líder de este negocio? ¿Qué me gustaría estar facilitando? Siempre me pregunto mucho con quién me gustaría estar trabajando, en qué tipo de negocios, etcétera. Entonces, la verdad que en los 2 primeros años del negocio, obviamente con sus vaivenes, con épocas mejores y épocas peores, pero mirando como el gráfico, y me voy a lo más concreto que son las métricas, mi negocio siempre creció. En este sentido, en el 2021 tuve una rentabilidad y una facturación que la verdad fue mayor de la que esperaba para ese primer año y donde ya me podía pagar mi sueldo. El segundo año, que fue el año 2022, mi rentabilidad ya creció en comparación al año 2021, la facturación también, mi sueldo pudo pasar a ser bastante más atractivo y en el 2023 ya la cosa creció mucho más. Este crecimiento no fue lineal, no fue por resultado mágico, hubieron muchas decisiones que me llevaron a ese crecimiento, incluso hubieron malas decisiones que me hicieron replantearme cosas y atravesar procesos desafiantes, incómodos, dolorosos, que también me llevaron a ese crecimiento. No es que es una historia solo de éxito de, mira cómo crecí ciclo a ciclo, pero lo cierto es que venía experimentando un crecimiento muy grande, armando y rediseñando equipo. O sea, si hay algo que hice desde el principio en mi negocio fue entender cuál era la propuesta de valor, entender cuál era el segmento de clientes al que le aportaba ese valor y en función a eso ir construyendo productos y servicios, y para eso necesité también construir equipos. Tuve equipos más grandes, equipos más pequeños, equipos más fijos, equipos más satélites, momentos donde invertí más en una estrategia como de crecimiento y momentos que me fui más hacia otras, y en eso sí que no tengo como una fórmula clara o del éxito para decir si estás en tal etapa invertí en tal cosa. No es tan lineal, depende de cada modelo y de la cajita de herramientas que cada una tenga. Cuestión que venía de 2 años y medio de mucho crecimiento y me encontré el año pasado, en el mes de octubre, precisamente octubre del 2023, que creo que para quienes residimos en Argentina, el segundo semestre con todo el tema de las elecciones presidenciales fue como mínimo agotador. Y acá no voy a entrar en cuestiones de política, de si gustaba, quién ganaba o no.
sino que la charla era la economía y la situación política. Y realmente me era un desafío poder vender y poder concentrarme en el medio que sucedía todo esto. Pero para dar un doble zoom o hacer un doble clic ahí en el contexto, en ese mes particularmente yo estaba pasando también una situación familiar que se estaba empezando a complicar, que mi abuelo andaba un poco mal de salud y que hoy, gracias a Dios, está muy bien y mejorando y recuperándose, pero estaba con ese contexto personal. A su vez estaba sucediendo esto a nivel país y a su vez yo estaba lanzando el workshop de Flexi Planificación Anual que lanzo todos los años a fin de año y que representa el 40% de mi facturación anual, o sea, de todo lo que yo facturo y gano en un año en el negocio, el pico máximo de ventas se da con ese workshop, porque muchas clientas que vienen integrando el método de flexiplanificación vuelven a ese workshop como el ritual donde se sientan, digamos, a hacer su pausa, a hacer su retroanual, a flexiplanificar lo que se viene, a compartir con la comunidad. Y también es un espacio, o sea, un servicio donde llegan muchísimas clientas nuevas, como por lo general llegan estas personas que ya intentaron planificar sus años y que no les funcionó y que de repente terminan resonando con el método y con la forma de facilitar. Entonces, siempre los hitos de crecimiento de mi negocio fueron entre octubre y diciembre de cada año. Para ese entonces, en octubre, yo ya no tenía tope de facturación en el monotributo, que es una figura legal que se usa en Argentina para poder facturar y vender tus servicios como legalmente. Y al tener un negocio digital, cada una de ustedes tendrá su estrategia fiscal y contable, no me quiero meter en eso. Pero mi contador siempre dice que en lo que elegimos como estrategia, cada una asume un riesgo explícito e implícito. Entonces, en esto yo ya no tenía tope para seguir facturando en el monotributo y ese lanzamiento todavía ni siquiera había empezado. Es decir, a mí me faltaba en promedio facturar el 40% de mi año y yo ya tenía que tomar una decisión que era o constituir una empresa, que en ese momento lo que estábamos eligiendo como figura legal era crear una SAS, que es una sociedad por acciones simplificadas, o que mi monotributo pueda pasar a ser responsable inscripto. Sé que para algunos de ustedes quizás esta decisión puede ser tan simple que les hace preguntarse como ¿por qué estás haciendo un episodio del podcast sobre esto? ¿Por qué tardaste tantos meses en compartirlo? No se pueden imaginar los conflictos que me trajo a mí a nivel personal y a nivel de decisión. Creo que ninguna decisión del negocio me costó tanto como esta. Obviamente que en esto tengo un equipo contable y administrativo al cual agradezco no solo su expertise profesional, sino su mirada humana y su paciencia conmigo en ese proceso, y a la conclusión que llegó el equipo después de mucho análisis, de presentarme como todo este análisis, fue que lo que nos convenía era constituir una empresa y guardar el monotributo, porque yo tengo un modelo de negocios que en su mayoría es B2C, o sea, es de un negocio hacia un consumidor final, y que si me pasaba responsable inscripto, yo no iba a poder trasladar esos costos financieros, fiscales, etcétera, a un consumidor final, o si lo quería hacer, iba a tener que subir mucho el precio de mis productos y servicios, que en todo este contexto socioeconómico era una variable inviable. O sea, de hecho, cuando lanzamos el workshop, yo tenía fechas estipuladas para ir subiendo el precio y decidimos mantenerlo porque justamente no queríamos que se reduzca la cantidad de inscripciones. Lo fuimos ajustando un poco para que no quede tan desfasado, pero no cumplimos el cronograma de aumentos por, bueno, todo lo que iba sucediendo en situación país. Entonces, cuestión, el equipo decide que lo mejor era construir una empresa, constituirla, y yo la verdad que fueron unos días como muy difíciles de poder atravesar, porque nunca pensé que iba a ser emprendedora. Me encontré siendo emprendedora por este deseo de libertad. Mucho menos pensé que iba a constituir una empresa, y con esto venía el título de empresaria y lo que significaba para mí el ser empresaria, o sea, como cuál era la connotación que tenía para mí la palabra. Y creo que más allá de empresaria era, de repente tengo una empresa con todo lo que eso implica. De hecho, creo que en este sentido lo que más me costaba
no era en sí entender dónde iba a estar parada ni fiscalmente ni financieramente, porque muchos años fui coordinadora de administración y finanzas y por suerte es algo que lo entiendo bastante bien, más allá que lo tengo delegado y confío en quienes lo tengo delegado. Lo que más me conflictuaba a mí de todo esto justamente eran como temores que aparecían, que se ve que estaban o muy silenciados o que pensé que ya no. Pensé que eran como creencias que me estaban haciendo vivir cada día más la vida que quería, pero en ese sentido yo no estaba dando el paso porque me daba miedo a perder mi libertad. O sea, yo sentía que si armaba una empresa dejaba de ser libre. Miedo de no querer ser parte de una empresa porque justamente yo fui muy consciente de que renuncié a una empresa, al tipo de vida y al estrés que implicaba trabajar en una empresa. Y en especial creo que me daba miedo como decir, che, esto va a ser una empresa liderada y gestionada por mí, y como, ¿quién soy para tener una empresa, no? Y cuando me encontré de cara a estas tres creencias, sobre todo a la del miedo de perder la libertad, me di cuenta que esa creencia, que en un momento fue muy potenciadora para mí y me dijo, che, no sos libre en la empresa, renuncia y empezá a emprender porque acá se te cocina algo distinto y se te da otra libertad, esa creencia fue súper potenciadora para mí, pero fue súper potenciadora para mí en un contexto de la Sofi de 2020. En ahora, la Sofi de octubre del 2023, que venía de casi 3 años creciendo con su negocio, cumpliendo objetivos, queriendo seguir expandiendo como mercado, propuestas, servicios, productos, esa creencia me estaba limitando por todos lados. Y yo me encontraba haciendo malabares y teniendo como dicotomías internas en sí. Estoy armando un plan de crecimiento y de expansión, pero por otro lado quiero quedarme chiquita porque si me paso el tope de monotributo o fijémonos de última si no se factura y no sé qué, como era, ¿por qué todo el tiempo estaba haciendo mi propio boicot en esa planificación? Y es muy duro cuando llegas a la conclusión de que es meramente por miedo, porque incluso si te dan temor los números, por ejemplo, que implica tener una empresa, te sentás de cara a un Excel, mirás esos números, te fijás si le vas a poder hacer frente, cómo le vas a hacer. No voy a mentir, igual que este año la rentabilidad fue más desafiante, lo puedo contar en otro episodio, porque bajaron bastante las ventas y ahí hubo que ir revisando bastantes cuestiones, pero no está asociado al hecho en sí de haber creado o no una empresa. Entonces, en esa semana que tenía que tomar la decisión, la verdad que lo que me terminó dando el empujoncito, primero que fue al momento en que me dijeron, ok, me acuerdo que lanzamos como el lanzamiento interno para clientas, se empezaron a inscribir, llegamos al momento de, ok, no puede entrar ni un pago más, y literal era no puede entrar ni un pago más, hay que crear la empresa, ya habíamos definido que eso era el camino que íbamos a seguir, y me acuerdo de hablar con Nico, mi esposo, en decirle, no tengo idea qué estoy haciendo, digamos, no sé si voy a poder con esto, no sé a dónde va a ir. Sé que hay algo, como que había un fuego interno mío de quiero que esto siga creciendo, pero a la vez como que me sentía una Sofi muy chiquita de yo simplemente quiero ser libre y millonaria y abundante. Y ahí la verdad que me di cuenta en cuánto deseamos la abundancia, o yo al menos cuánto deseaba ese crecimiento, ese poder llegar a más lugares, y cuánto la limitamos cuando esa abundancia llega. O sea, porque llegó todo esto a mi negocio y a mi vida, yo de repente me encontraba diciendo como, che, ni idea cómo administrar esta abundancia, o sea, ni idea cómo gestionarla, ni idea cómo encauzarla. Y creo que lo que más me dolió de eso fue darme cuenta que lo que estaba gestionando mi negocio era una parte de pensamiento mágico, o sea, de pensamiento de como crecer, listo, pero sin estructura legal, sin estructura financiera. Y eso que de por sí había una estructura bastante aceitada, que siempre me dediqué como tiempo de calidad para crear procesos y sistemas y tener en orden toda esta parte, etcétera. Pero de repente darme cuenta que estaba ahí como tonta, cerrando los ojos y diciendo, universo, ¿qué más es posible? Y el universo trayéndome lo que era posible y yo como, no, pero esto es un montón para mí. Entonces, la verdad que ahí me di cuenta que lo que me estaba privando yo era
de poder experimentar esos objetivos que tenía de crecimiento, me estaba privando del deseo de seguir impactando a más mujeres en sus rutinas y con sus negocios. Me estaba privando de las oportunidades que surgían para seguir trabajando en pos de mi propósito, porque unos meses antes había llegado el proyecto con Paprika para crear la agenda. Habíamos tenido reuniones ya con el equipo de Paprika que se podían seguir creando nuevos productos. O sea que esa facturación iba a seguir creciendo. Y era una hermosa noticia porque que esa facturación siga creciendo implicaba que mi método de flexiplanificación, que mi propósito de poder gestionar negocios estratégicamente y vivir rutinas livianas, cada vez se expandía más. El tema es que a mí me ponía en jaque mate ahora cómo quería gestionar estratégicamente mi negocio y qué era para la Sofi de ese momento habitar una rutina liviana, que no era la misma rutina que deseaba en el 2021. Entonces me daba cuenta esto, ¿no? Que me privaba por ahí de confiar en mi equipo, de saber que iba por ahí el camino. Y la verdad que esto lo compartí también en la charla de empresarias en crecimiento, que ahí llegué a la conclusión de que la planificación no nos ayuda en ningún sentido si nosotras nos estamos poniendo el freno de mano, si nosotras nos boicoteamos ese plan, sea con procrastinación, sea entreteniéndonos con pavadas que no aportan valor real o que generan un impacto real en nuestro proyecto, en nuestro negocio. Sea que estamos como poniendo un plan, pero que no lo creemos posible, digo, ¿no? Entonces, realmente para mí la planificación es la palanca más poderosa para quienes queremos ver nuestros deseos y objetivos manifestados. Es la palanca más poderosa para quienes queremos crecer con nuestro negocio. Porque, y esto también lo quiero compartir, a mí en esa semana que estaba ahí en puras decisiones y tal, me pasó de darme cuenta que otra de las creencias que me estaba acompañando, y que real me di cuenta de todo esto porque lo tuve que empezar a escribir, no es que estaba sentada y me iluminé. Está bueno que de todo esto que te voy compartiendo te puedas llevar a una hoja en blanco y decir, ok, ¿cuáles son las creencias que me acompañan hoy en torno al crecimiento de mi negocio? Sea que estás creciendo, sea que no estás creciendo, sea que estás rediseñando o sea que estás profesionalizando lo que haces con tu trabajo. Pero vuelvo. La creencia que a mí me acompañaba en ese momento era que mucha gente, entiéndase entre comillas mucha gente, porque si tuviera que decir quiénes, creo que podría decir 3 personas, que me voy a preservar el nombre porque es mi sesgo de consumo, pero que mucha gente había crecido con sus negocios, pero de una forma casi que mágica sin trabajar tanto, como esta fórmula de creé un negocio digital que me permitió facturar un montón de dinero y además vivir la vida que quiero y además trabajo 2 horas por día y además impacto en miles de personas. Y claro, eso a mí lo único que me generaba era ansiedad y frustración porque yo no estaba trabajando 2 horas por día, trabajo entre 6 y 7 horas por día, intentando que la mayoría de días pueda trabajar entre 5 y 6, pero hay días que trabajo 6, 7, que no estaba impactando todavía en 1.000.000 de personas, pero que en las personas que impactaba ya era suficiente para mí, ya era valioso para mí. Y lo que más como que me frustraba en eso era que estas personas que estaban triunfando, que ni siquiera tiene que ver con las otras personas y con lo que comunican, ¿no? Digo, es lo que yo percibía de lo que esa persona o esas personas comunicaban, que ni siquiera a veces tiene que ver con lo que el otro dice, sino con lo que uno percibe. Lo que yo percibía era como, ay, mirá, se esfuerza re poco, lo hace tan liviano. Y yo de repente me estoy rompiendo la cabeza para ser más creativa, para poder simplificar más el negocio, para poder crecer más y todavía no estoy llegando a esa imagen que tengo en la cabeza o en el corazón. Entonces cuando abrí como esta otra creencia, abrí esa cajita de Pandora si se quiere, me di cuenta que eso le podía servir quizás a otra persona y si hoy esa es tu realidad, realmente me alegro de corazón. Tuve que aceptar que no era la mía, que ese no era mi contexto, que esa no era mi realidad, que ese no era mi presente, que por supuesto siempre iba a trabajar en pos de tener un negocio que disfrute, que me divierta, que pueda nutrir mi vida personal y profesional, donde pueda aportar valor,
pero que eso no siempre iba a ser igual, no siempre iba a ser estático, no siempre me iba a dar disfrute lo mismo en el negocio, ni siempre iba a estar tomando el mismo tipo de decisiones. Entonces, la verdad que ahí fue como donde apareció un poco la Sofía adulta. Siento que la Sofía adulta me salvó en ese momento, en decir, quiero seguir creciendo acá, quiero seguir apostando por esto. Y una de las decisiones que tuve que tomar implícita ahí es si yo me veía más como content creator o me veía más como empresaria. Y para mí fue durísimo, o sea, esto parece como episodio de terapia directamente. Espero que después me cuenten si les resonó o no, pero en ese momento la verdad que fue muy loco para mí darme cuenta que yo me veía más como Sofía empresaria, que estuvo eso ahí siempre en mí, el querer crear equipo, estructura, el poder estar en distintos espacios, y no tanto la Sofía Content Creator que labura sola en otro tipo de proyectos. Y de nuevo, nada está bien o mal, pero es como lo que a cada una le resuena o lo que a cada una le hace sentido. Yo me daba cuenta que incluso los negocios donde más estaba disfrutando aportar valor eran por lo general estudios de arquitectas, estudios de contadoras, estudios de abogadas, agencias de comunicación, agencias de marketing, agencias de diseño. Eran como en mujeres que estaban creando empresas, digamos, en mujeres que no estaban trabajando sola o que buscaban este freelanceo o esta forma más de content creator. De nuevo, sin hacer juicio de valor en la forma que cada una elige, sino que yo me estaba convocando como, o me interpelaba más como esta chispita interna de, che, quiero donde hay estructura, quiero donde hay un plan a un poco más largo o mediano plazo, pero que de repente me estaba privando eso a mí misma. Era como, sí voy a hacer esto, pero solo siendo 3 personas y tal cosa. Entonces, nada, la verdad que si tuviera que hacer como un paso a hoy y a dónde estoy, decidí constituir la empresa. La empresa se llama La Chica Como SaaS. Bueno, si sos clienta ya te tiene que haber llegado posiblemente alguna factura con la denominación, así que seguro estás al tanto. Pero para mí fue un hito muy grande en lo personal y en lo profesional, porque hasta ahora ninguna mujer de mi familia fue empresaria. Ninguna tuvo su propia empresa, si se quiere, o constituyó su propio negocio que pasó a ser fuente de ingreso en su vida, y eso ya de por sí me movilizaba un montón de cosas, y les digo, me dan ganas casi de llorar. Por otro lado, me movilizó a entender todo el apoyo que yo tenía de Nico, mi esposo, que me decía, vas a poder, y si no podés se va a tomar otra decisión, pero como no te prives de ese futuro que ves por este temor transitorio. Y la verdad que él fue como un apoyo fundamental en esto. Y después, más allá del equipo que me tuvo mucha paciencia, creo que Maca en especial, con quien trabajo muy codo a codo en mi negocio, fue la que me fue ayudando a como bajarle el abrumamiento o la ansiedad que me generaba. Fue con la que nos pusimos a armar el mecanismo de, ok, venta que entra, venta que tenemos que entender cuánto va a impuestos. Eso que va a impuestos se va haciendo un fondo aparte, es plata que no vamos a tocar, porque otra de las cosas que me daba miedo es que, bueno, llega el momento de pagar IVA, pagar ganancias, pagar ingresos brutos, no quiero que nos hayamos consumido ese dinero en otra cosa. Entonces hubieron que armar distintos flujos de caja y bueno, cosas más como operativas si se quiere, pero que Maca lo pudo implementar con tanta claridad que a mí me dio mucha paz mental. Y la verdad que ese día que hicimos la empresa, después salimos a desayunar con Nico, pues fuimos temprano a firmar los papeles y qué sé yo. Al día siguiente o a los días, no me acuerdo, creo que fue unos días después, me escribe Susu, que es quien estaba haciendo todo el patentamiento de mis marcas, hace como 1 año y medio. Patentar una marca, la verdad que lleva muchísimo tiempo, o sea, registrarla. Me escribe Susu a los días o a la semana de que mis marcas habían sido registradas, o sea, Flexi Planificación, La Chica Como, bueno, Atelier Emprendedor salió ahora hace menos tiempo, pero Flexi Planificación, La Chica Como y no me acuerdo qué más habíamos patentado, y Sofi Barbotti, habíamos patentado, que habían salido las 3 marcas con la misma fecha en la que yo constituí la empresa, que era el 26 de octubre. Y la verdad que en ese momento, no sé, de nuevo, será pensamiento mágico, será un elijo creer,
pero a mí fue como que me llegó un alivio al corazón, un abrazo al alma de decir, che, si dos entes que nada que ver, un proceso que es más rápido con otro proceso que venimos viviendo hace más de 1 año y medio, salen los dos con la misma fecha, elijo creer que esto tenía que existir y tenía que ir por ahí. Así que bueno, eso fue como un push de confianza, y de esos meses a esta parte, la verdad que cada vez me voy sintiendo como más tranquila con lo que vamos viviendo en la empresa. Fui como adaptándome entre las distintas formas de liderarlas. Todavía no me considero al 100% empresaria, si soy honesta, pero cada vez me siento menos emprendedora. Y la verdad que en cuanto al espíritu, mi espíritu siempre va a ser emprendedor, porque creo que quienes emprendemos tenemos esto de crear, de innovar, de hacer distinto, de renovar las energías o como la pasión interna y conquistar nuevos mercados, nuevos segmentos, etcétera. Como que ese gen emprendedor siento que cada vez lo voy nutriendo más y lo voy desarrollando más. Pero a la vez apareció como, no sé, una nueva figura, un nuevo arquetipo, una nueva identidad que de a poquito va empezando a seducirme, que es la Sofía empresaria. Y es la Sofía empresaria entendiendo que siempre puedo elegir cómo quiero liderar mi empresa, cómo quiero gestionarla, cómo voy a ir decidiendo, hacia dónde me voy a ir expandiendo. Así que nada, te invito o te regalo en este episodio que puedas preguntarte cuál es el próximo hito que estás queriendo conquistar con tu negocio, sea de facturación, sea de crecimiento, sea de creación, desarrollo, producto, servicio, impacto, lo que fuera. Pero a mí me ordenó mucho entender cuál era el próximo hito que quería conquistar, porque la verdad que ahí la decisión no la tomé de forma tan aislada, sino que la tomé convencida hacia ese lugar que estaba caminando. Son de las decisiones más difíciles y más incómodas. O sea, imagínense que estuve casi 1 año para venir a compartir esto en el podcast y decir, hola, tengo una empresa. Pero la verdad que nada, deseo de corazón que si estás en esa etapa de crecimiento y tomando estas decisiones como más de mujer grande o mujer adulta con su negocio, puedas hacer red, contás conmigo, podés escribirme, por lo menos que te voy a entender desde este lado. Y que si realmente ves en tu futuro tu negocio y si lo ves como en querer seguirlo desarrollando, nutriendo, expandiendo, te animes a confiar en vos, te animes a confiar en tus dones, en tus talentos, en tus capacidades, te animes a confiar en que podés invertir dinero en personas especialistas que te ayuden a disminuir esa incertidumbre o ese temor que dan algunas decisiones, pero en especial que escuches ahí tu intuición y tu voz interna, porque a veces, y diría que muchas veces, estamos listas para dar ese paso hacia esa nueva versión que se viene de nosotras, solo que para eso tenemos que abrazar con mucho amor las creencias y la versión que nos vinieron acompañando y darles un cierre para que o una integración, digamos, para que surja la que viene, digamos, ¿no? Lo que se viene a futuro. Espero que les haya gustado este episodio, más a tinte personal, que me cuenten en qué desafío de crecimiento están. Voy a dejar cajita acá en Spotify, así que espero que lo hayan disfrutado mucho. Nos encontramos en el próximo episodio de Charlando con la Chica Como. Gracias, gracias, gracias.